revisar un poquito la clase anterior mediante este video, ¿cierto? La clase anterior del 31 de marzo. Estuvimos viendo, ahí vemos cómo se revisa el otro video. Ya, descriptor, bla, bla, bla. Ya el documento que estamos usando. Le hablé le recomendé para eso internet de Mundo. Era económico, sí, algo me estoy acordando, y nos fuimos perfecto. Ya estamos en el EDC, que es el control electrónico diésel, ¿cierto? Me imagino que ya partimos entonces con la bomba lineal y bomba unitaria, ¿no? Ahí estamos viendo las características, partes, bien, cómo trabaja el motor, introducción. Ok, ahí veíamos, ¿cierto?, la diferencia entre el tamaño de un pistón y otro, y qué ocurría con la compresión en la cámara, midiéndolo con el anterior instrumento, que era un manómetro. También se mostraba cómo la temperatura, ¿cierto?, de la cámara provocaba la explosión. Y partimos con la bomba en línea. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y se escucha ruido? Por favor, si lo verifican para que lo silencien. Después veíamos, ¿cierto?, el orden de inyección que corresponde a la orden de encendido. Mismo orden de encendido, digamos, en gasolina, lo mismo aquí en diésel. Entonces, ahí veíamos el orden de la inyección y obviamente sus explosiones. Luego se comparaba el número de revoluciones tanto de la polea de la bomba con la del cigüeñal. Perfecto, todo eso lo vimos la clase pasada, se los muestro porque creo que es una buena idea para que repasemos, ¿no? Porque el alumno hoy día no repasa. Llega a clase, ¿cierto?, completamente desnudo. Con este frío que está haciendo, no sé cómo llegan desnudo. Entonces, esto es como ponerle un poquito de ropa a ustedes, ¿no? Entonces, ya acá comenzamos a revisar ya cómo trabaja, ¿cierto?, esta bomba de émbolo, una más antigua. ¿Para qué sirve la cremallera? ¿Qué es lo que está originando, ¿cierto?, el movimiento de este émbolo, y la forma que tiene permite dosificar, ¿no?, la cantidad de combustible a inyectar. Muy bien, y ahí veían, ¿cierto?, yo mostraba cómo se gira, y vamos respondiendo, ¿cierto?, los que nos preguntan. Perfecto. Ya, y parece que lo terminamos ese. A ver. 4, 3, 9. Sí. Perfecto. Cuéntenme, ¿qué les dije yo que íbamos a partir de esta clase? ¿Les dije alguna cosa o no? Inyección electrónica, dice el profe. Perfecto. ¿Eso fue lo que dije o es lo que usted deduce? Lo que dijo delante, creo. No, No pero... sé. No, mejor no me arriesgo, profe. No sé qué dijo. Eso es lo que vimos al final de la última clase pasada. Ya, porque una cosa es lo que, ¿cierto? Yo les dije, quedamos de acuerdo en algo, les dije algo, porque a veces los cursos les digo, ya chiquillos, próxima semana acuérdenme de partir con este contenido. Por eso les preguntaba. Si no, no hay problema. Acuérdense que el descriptor es nuestro guía. Él nos dice. Entonces nosotros ya partimos con inyección electrónica diésel, función, clasificación de los sistemas de inyección diésel con asistencia electrónica, EDC. Entonces aquí nos están haciendo entender que en el fondo es una asistencia electrónica, ¿no? Es una asistencia a que el sistema de inyección logre su función. ¿Y la función cuál era? Mezclar, ¿cierto? Aire y combustible en proporciones ideales. Y la primera sistema de inyección que estamos conociendo es la inyección con bombas del tipo lineal. Perfecto, entonces tenemos que seguir con sistemas de inyección diésel, pero con gestión electrónica. Vamos a ingresar. Todavía no veo los cursos, ¿eh? Todavía no, ninguno de ustedes ha mandado correíto, ninguno ha consultado nada tampoco. ¿No? Profesor, una consulta, ¿dónde se traía el estudio?
Es que todavía no están habilitados, por eso les estoy preguntando si ustedes tenían habilitado y no veo, ¿verdad? Que no veo ningún curso. No. Ya. Veamos. Vámonos entonces para acá. Creo que creo que lo estábamos haciendo de la siguiente manera. Nos estábamos yendo a sistemas de propulsión, parece que era. Y sistema diésel y EDC. Entonces, EDC, tenemos las características, vamos a ir acá, EDC característica, EDC circuito de combustible. F. No se escucha. ¿Por qué no se escucha nada? ¿O soy el único? Se le cayó al profe, hermano. No, no se escucha nada, compañero. Nada de nada. Parece que el profe no está. Se le cayó al profe. Ahí apareció. Ya, pues, profe, el BTR. Volví, ¿se escucha? No sé, el mundo. Sí, copiado. Copiado igual. Copio. Completa, compartir, acá. Altavoz. Ay. Ahora me escuchan, aló, aló. Se escucha, profe de pana.
Gracias. Tuve que meterme aquí a la página porque no sé, la aplicación se murió. Así que estoy aquí a través de la entrada esta que hay aquí en acá. Bueno, ¿se ve bien? ¿Se ve la pantalla, no? Sí. Bacán. Entonces, vamos a ver aquí. Eso, ocultar. Entonces estábamos entrando, parece acá, ¿cierto? Bien. Acá tenemos un circuito de combustible de control electrónico diésel, pero esto viene siendo una bomba rotativa, ¿sí? Bomba rotativa. Dentro de las bombas, la semana pasada vimos la bomba lineal, que le llaman, ¿cierto? Son esos pistoncitos que suben y bajan y rotan un poco y ahí cambian, ¿cierto? La dosificación. Vamos a ver aquí circuito de combustible, en este caso con una bomba rotativa. Fíjense que ya hay diferencias sustanciales físicamente hablando. Dice que el circuito de combustible reúne diferentes componentes que son depósito de combustible, probablemente sea ese, ¿no? Filtro de combustible, ese. Bomba de elevación de combustible, bomba de alta presión, podrá ser esa. Inyector, debería ser ese. Conducto de alimentación de combustible, conductos de retorno del combustible, alimentación, 1 y 2. O sea, 1 y el segundo que viene de aquí. Y esos dos se unen y se van al retorno. Y conductos de alta presión. Clic en el diagrama para iniciar la circulación del flujo de combustible. Clic, y ahí vemos, ¿cierto?, el flujo. Vemos cómo desde el depósito, ¿cierto? Ahí vemos combustible, filtro, bomba. Entonces aquí dentro vamos a tener una bombita que hace el trabajo de la electrobomba de combustible en gasolina que está en el depósito, sería la que está aquí, es decir, extraer el combustible desde el del estanque y luego internamente va a elevar la presión con una segunda bomba. Bien, depósito de combustible, ¿cuál sería? Si alguien me ayuda. El negro. Muy bien, De arriba, arriba. ¿cierto? Conducto de alimentación. De la izquierda. Veamos. Muy bien. Filtro de combustible. Ese mismo El que está. que sigue. Ese. Excelente. Bomba de paletas. ¿Será la de aquí o será la de acá? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. De la izquierda. Muy bien, bomba de paletas. Y la bomba de alta presión, aquí a la derecha. Conducto de alta presión. Arriba, abajo o aquí. Abajo. ¿Está? Sí. Muy bien. Y nos queda nada más que el inyector y conductos de retorno. Excelente. Dice que aún puede reconocerlos. Localiza de nuevo los componentes del sistema de combustible. Este debería ser el depósito. Tenemos uno. Este podría ser. Filtro. Entonces sería el filtro. Ya, ahí hagamos clic a la cañería esta. Conducta de alimentación. Acá hay otra cañería que sería esto. Conducto de retorno. Por acá vemos los inyectores, ¿no? A ver si le apuntamos a uno de estos. No. Ahí me lo puso acá. Perfecto. Inyectores. Esta cañería. Presión. Ahí está, conducto de alta presión. Nos falta uno. Bueno, nos falta la bomba. Acá abajo, ¿no? Ahí está. Bomba de distribución. Entonces, esta le llaman bomba de distribución. Otros le llaman bomba rotativa. La clase pasada fue la bomba lineal. Bien. Fíjense que está en el mismo lugar donde encontrábamos nosotros la bomba lineal. Exactamente en el mismo lugar. Y también, quien la mueve va a ser el mismo cigüeñal. ¿Qué suministra el combustible a la bomba de distribución? ¿La bomba eléctrica de elevación de combustible, la bomba de alta presión o la bomba de elevación de combustible, la bomba de distribución?
La Des. Ya, les sugiero nada más como técnica pedagógica y de memoria, tratar de responder diciendo el nombre completo para que el cerebro quede ahí de alguna forma de repente grabadito, ¿sí? bomba Entonces usted dice... de combustible. ¿Cómo? Nada, profe, Ah, ya, porque no le escucho muy bien. Entonces, les decía de que, como sugerencia, a lo mejor no ahora, a lo mejor, no sé, cuando usted estudie, da lo mismo. Si usted esto lo lee en voz alta y dice, ¿qué suministra el combustible a la bomba de distribución? Y luego usted lee la bomba de elevación de combustible, la bomba de distribución. Usted lee todo eso, usted, además de usarlo la vista, también está usando la parte auditiva. Entonces, en teoría, va a quedar mejor grabado en su cerebro. Y nosotros tenemos dos memorias, la implícita y la explícita. No me acuerdo cuál de las dos. Hay una que uno recuerda las cosas. Por ejemplo, yo digo, yo aprendí a conducir cuando me enseñó mi papá. Pero si usted me pregunta, ¿se acuerda cuándo aprendió la ley de Ohm? No. No me acuerdo. Solo la sé. Pero usted me pregunta, profe, ¿usted se acuerda del momento que la aprendió? No me acuerdo. Porque cuando me la enseñaron seguramente no la aprendí. La aprendí después, pero no me acuerdo cuándo, en qué momento. A lo mejor tuve la necesidad, busqué un libro, busqué algo, busqué mi cuaderno, y ahí empecé a buscarla y me la aprendí, no me acuerdo cómo. Y ahí está esa otra memoria, la que uno no se acuerda. Y esa memoria es la que usa hoy día Hollywood, la que usa la élite a través de las películas. Bien, partamos con la primera bombita. Esta bomba hace la pega de la bomba que nosotros tenemos en el tanque de combustible en gasolina, ¿sí? Eleva el combustible, ¿cierto? Lo saca del estanque y lo lleva a la segunda bombita. Dice, y ahí está la ubicación. La bomba de elevación de combustible es una bomba de paletas. Las 4 paletas de la bomba de paletas se presionan contra el anillo excéntrico por el movimiento de rotación. En la bomba de paletas se crean pequeñas áreas selladas. El combustible pasa a través del conducto de alimentación a la sección de admisión de la bomba de inyección de distribución y a través de la abertura inferior de la bomba de paletas. Ya lo vamos a ver. El combustible avanza a través de las paletas hasta la salida. Debido a que el espacio aquí se hace más pequeño, la presión aumenta y entra a la carcasa de la bomba. Clic en la bomba de distribución para abrirla. Y ahí la abrimos. Bien. ¿En alguna asignatura ustedes vieron tipos de bombas? ¿En hidráulica, neumática o alguna asignatura parecida? En hidráulica, pero poco. Ya, pero me imagino que vieron la bomba de paleta, porque nosotros no vemos las características de una bomba de paleta. Nosotros en cuarto semestre estamos viendo las aplicaciones ya. Entonces, por ejemplo, cuando uno estudia bombas, a uno le enseñan el material de las paletas, el material de la carcasa, le enseñan, ¿cierto?, cómo es capaz de transferir o cómo es capaz de elevar la presión, ¿cierto?, al otro lado, o cómo es capaz de generar caudal, de mover Pero eso se estudia cuando uno estudia tipos de bombas. Por ejemplo, uno estudia la bomba de pistón, la bomba de engranaje. Por ejemplo, si usted sabe que en el cárter hay una bomba, usted sabe que es de engranaje, para poder, ¿cierto?, hacer subir el aceite y lubricar las válvulas. Entonces, la pregunta es, ¿en qué asignatura usted vio esas cosas? Porque cuando yo estudié, o hace algunos años atrás en los programas, habían asignaturas en donde le mostraban todos los tipos de bombas, por ejemplo. De pistón, de tornillo, de engranaje, de paleta, de membrana. Hay varios tipos. ¿Eso lo vieron ustedes o no? No. Bueno, van a tener que entonces tratar de buscar tipos de bomba si es que quieren profundizar un poco en esta bomba. Pero con lo que vemos aquí se entiende, ¿sí? Porque esta es una bomba que lo que está haciendo es trabajar con diésel. Entonces los materiales van a ser adecuados para el diésel. Si tengo una bomba de paleta para otro uso, los materiales utilizados en esa bomba de paleta va a ser de acuerdo al líquido o fluido que esté trabajando. Es importante entender cómo trabaja en sí la bomba. ¿Ya? Bien, localizamos los siguientes componentes. Eje de la bomba, claramente el central.
Anillo excéntrico. ¿Cuál creen ustedes que es el anillo excéntrico? Será el exterior. El exterior, anillo excéntrico. El rotor, y las paletas. Ahí está. Clic en los siguientes componentes de la bomba de paletas. Lado de admisión. ¿Arriba o abajo? Por abajo. Muy bien. Y entonces acá tendríamos, ¿cierto? Ahora la forma de rotación nos va mostrando, ¿no? Fíjense cómo estas paletas aquí se desprenden, o sea, se extienden y luego se ingresan nuevamente. Entonces esas van empujando así como esas puertas rotatorias, ¿no? La finalidad de la bomba de paletas, ¿cuál es? Presurizar el combustible a alta presión para su inyección o extraer el combustible del depósito, o transportar el combustible al inyector, o mantener la carcasa de la bomba a una presión constante. Extraer el combustible del depósito. Correctísimo, muy bien. Bien, necesitamos una válvula de alivio. Válvula de alivio. Ojo que yo siempre explico que esta palabra, alivio, válvula de seguridad. ¿Cómo? Reguladora de presión. Para allá voy a llegar. Cuando hablamos de válvula de alivio, válvula de seguridad, válvula reguladora de presión, la verdad que todas trabajan iguales. Le van cambiando los nombres de acuerdo a dónde está ubicada y para qué está ahí, ¿sí? Pero en el fondo todas son un muelle o resorte, ¿cierto? Que está a una cierta tensión, y cuando una cierta presión de un fluido logra vencer la tensión o fuerza de ese muelle, se comprime y permite que se abra un paso X, ¿sí? Así trabajan todas. Veamos qué es la válvula de alivio de presión. Si la presión es demasiado alta, la válvula de alivio de presión devuelve el combustible al lado de admisión de la bomba de elevación. ¿Y esto acaso no le suena igual que la válvula reguladora, como dijo su compañero? Muy bien. Igual que la válvula reguladora de presión, que lo tenemos comúnmente en el extremo del riel de inyección de combustible de gasolina. Es la misma cuestión. Es lo mismo, le cambian un poquito los nombres. Si la presión del combustible supera los 3,5 bar, ¿a cuánto trabaja el sistema de inyección de gasolina? Muy bien, 3,5, 4 bar, ¿cierto? Todo rentable, yo he visto. ¿Sí? Así que las presiones son similares. Pero ojo, en gasolina esta es la presión de inyección. ¿Cierto? Muy bien. Un pistón se presiona contra la presión del muelle y se abre el paso de retorno. El combustible fluye a través de un canal hacia el lado de admisión de la bomba de paletas. El combustible por encima del pistón fluye a través del paso de alivio. Si la presión del combustible es demasiado baja, el paso de retorno permanece cerrado, puesto que el muelle empuja el pistón hacia abajo. Y aquí tenemos dos puntos. Válvula de alivio de presión. ¿Será esta o la de la derecha? A la izquierda. Claramente. Ahí está, ¿ven? Muelle, un émbolo, pistoncito. Entonces, cuando acá abajo la fuerza sobre esa superficie, esta fuerza sobre la superficie se llama presión, supera la tensión del muelle, ¡pup! Y comunica los ductos. Fantástico. Aumenta el régimen del motor con el control deslizante. ¿Qué observas? Muy bien. Veamos 0. Ahí llegué a ese punto. Estoy llegando a un bar. Se supone que ahí está, ¿cierto? Se ve el movimiento. 2 bar, 3 bar. Entonces esta debería trabajar igual que la válvula reguladora de presión, ¿no? La de que vimos en gasolina. Cuando llego a los 3,5 debería de... Ahí está. ¿Ven? Y ahí, entonces, ahí se mantiene fijo en 3,5, aunque yo aumente, ¿verdad? La única diferencia es que la válvula se abre más nomás.
Qué bonito. ¿Qué observa? Dice, la presión del combustible en la bomba está limitada. ¿Qué opina? Sí. Sí. La válvula de alivio de presión se abre. Verdadero. El pistón se mueve contra la fuerza del muelle. Verdadero. Pero. La presión del combustible dentro de la bomba sigue aumentando. Falso. Comprobamos. Excelente, señora. Entonces, a medida que aumentamos el régimen del motor, ¿cierto? Ocurre que la presión del combustible en la bomba está limitada gracias a este dispositivo. La válvula de alivio de presión se abre, por supuesto. El pistón se mueve contra la fuerza del muelle, así es. Ahora reduce el régimen del motor con el control deslizante. ¿Qué observas? 3.5 todavía. Ahí comenzó a bajar y ya está, ¿cierto? La válvula cerrada. Dice, el muelle presiona el pistón hacia abajo. Verdadero. La válvula de alivio de presión se cierra. Verdadero. La presión en la bomba permanece igual temporalmente. Falso. La presión en la bomba cae inmediatamente. Verdadero. Ok, hay que cambiar dos. ¿Cuáles cambiamos? Y aquí vamos a hacer el ejercicio otra vez, mire. Vamos a colocarlo ahí a 5000, está 100% abierta la válvula de alivio, tenemos 3.5 bar, gracias a esta válvula reguladora de presión, ¿no? Estoy en 5000. A ver, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que cada rayita son como 1000, ¿cierto? O sea que de 5000, mira, de 5000 a 4000, la presión 3.5. Ahora voy a bajar a, no sé, a 3000, 3.5. ¿Cae inmediatamente la presión de la bomba cuando yo comienzo a reducir el régimen del motor? Falso. Correcto. La presión en la bomba permanece igual temporalmente. Mire, todo el tiempo está la presión. Verdadero. Exacto. Comprobamos y ahora está perfectamente correcto, ¿eh? Entonces, el muelle presiona el pistón hacia abajo, claro, cuando la fuerza acá abajo es inferior a la del muelle. La válvula de alivio de presión se cierra, exactamente, cuando ya, fíjese todo lo que estoy ahí, casi a la, mire, cerquita de la mitad del régimen del motor. La presión de la bomba permanece igual temporalmente, sí, todo este rato, mira, todo este rato está igual. Excelente. Localicemos los componentes. ¿Cuál sería el muelle? Como el resorte. El resorte. Muy bien. Pistón. Lo que está abajo el muelle. Paso de retorno. Arriba a la derecha. Me dice que ese es el paso de alivio. Entonces tendría que ser este de abajito, el paso de retorno, y arriba el paso de alivio. Perfecto, perfecto. Ahora vemos el siguiente componente. Miren, primero vimos la bomba de paleta, luego analizamos la válvula reguladora o de alivio, y ahora el tercer componente de la misma bomba distribuidora tenemos acá arriba la válvula limitadora de caudal. Lo que vimos recién fue cómo mantener una presión constante, ¿cierto? De 3.5 bar. Pero esa no es la presión de inyección. Luego tenemos una válvula que va a limitar ahora la cantidad de combustible. Recordemos que en el sistema anterior, el de bomba lineal, se usaba un sistema de cremallera, haciendo rotar el émbolo. Aquí vamos a ver cómo lo logran aquí en este sistema. Dice que la válvula limitadora de caudal está situada en el tornillo
bajo del conducto de retorno, por encima de la bomba de inyección de distribución. La válvula limitadora de caudal conecta el interior de la bomba con el conducto de retorno. El combustible, y si es necesario, el aire, fluye hacia el depósito a través de un estrangulador. Esto asegura un caudal constante de combustible a través de la bomba y permite que las burbujas de aire puedan salir. Esto asegura una refrigeración adecuada. Dice, localiza los siguientes componentes: conducto de retorno y válvula de mariposa. Los primeros nos piden conducto de retorno, el de arriba o el de abajo. De abajo. Abajo. ¿Cierto? Y ahí tenemos la valvulita, es chiquitita. O sea, ¿quién pensaría que una válvula? Uno pensaría que es simplemente una forma de enganchar la manguera nomás. Pero ahí la vemos internamente y también, mira, resorte, muelle. Veamos cómo va a funcionar. Primero el combustible sería lo que está acá, verde. Fíjese que dice que aquí hay aire. Es un drama el aire en los sistemas diésel. Pistón, Ese. orificio. Dice, hay aire en la bomba. Enciende la bomba clicando en el botón. ¿Qué sucede? Le hago clic y ustedes observan unos segundos y luego respondemos. Bien, le ponemos una pausa. Vamos a ponerle play. Otra pausa. Play. Otra pausa. Play. Bien, ¿qué sucede? Dice que el combustible se drena en tandas a través de la válvula limitadora de caudal. ¿Será verdadero o falso? Verdadero. El aire se extrae de la bomba mediante el pistón de la válvula limitadora de caudal. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ok. El aire de la bomba presiona el pistón para que el combustible pueda salir. Verdadero. El combustible fluye a través del pistón de la válvula limitadora de caudal. Verdadero. Muy bien. Tenemos 2 de 4. Hay que cambiar 2. ¿Cuál cambiamos? Cambiemos de a una y vamos viendo. Yo creo que hay que cambiar la 3, profe. La 3, comprobemos. Muy bien, nos queda una que cambiar. Profe, ¿qué significa tandas? ¿Cuánto? ¿Qué significa tandas? Tandas. Tanda es como sí, no, puede ser. Se drena un rato, después no, después sí, después no, como en tandas. Vale, falso. Vamos a ver. Estaba bien. Es que, de hecho, eso quería mostrarles, pero no me resulta. Se supone que eso ocurre, después no ocurre, es como en tandas, pero aquí no, está todo el rato fluyendo. Está como siempre abierta, ¿me entienden? ¿Cuál cambiamos? ¿Cuál más creen ustedes? La B, profe. Vamos a ver. Estaba buena. La última, falsa. Vamos a ver.
Correcto, entonces dice, el combustible se drena a tandas a través de la válvula limitadora de caudal. Tanda quiere decir que un rato sí y un rato no, porque no siempre va a haber un exceso caudal. Es como la válvula regular de presión, ¿no? Aquí veíamos que cuando la bomba iba más lento, la válvula regular de presión puede que no esté trabajando, según lo que vimos. Aquí también se muestra, pero no me lo ha mostrado en este rato. No ha pasado. Dice que el aire se extrae de la bomba mediante el pistón de la válvula limitadora de caudal. Sí. Dice que el aire de la bomba de presión el pistón. No, porque el aire se comprime, no. Es el líquido. El líquido es el que presiona. El líquido, mire, el que choca. Él lo empuja. Ahí el aire se comprime. ¿Ves? Ya, no importa. 4. ¿Cuáles son las ventajas de la válvula limitadora de caudal? El consumo de combustible disminuye. ¿Qué cree usted? Falso. La bomba se enfría por el caudal de combustible. Verdadero. La bomba se purga sola. ¿A qué se refiere con purgar? Purgar es sacar el aire. Verdadero. La bomba no está sujeta a desgaste. Falso. Comprobamos. Muy bien. Entonces tenemos que la bomba se enfría por el caudal de combustible y la bomba se purga sola. Esa es una de las ventajas de esta bomba distribuidora. Vamos a ver ahora, mire, vimos la primera parte, la bomba de paleta, vimos la parte de regulación de presión, después vemos aquí el regulador de caudal y ahora estamos viendo la bomba de alta presión, todo en la misma unidad. Y fíjese que también trabaja en base a un pistoncito. Veamos, dice que la bomba de alta presión es una bomba de émbolo. Ajá, siempre los émbolos son los que generan mayor fuerza, ¿no? Mayor presión. El émbolo de la bomba de alta presión pone el combustible a alta presión y distribuye el combustible a través de los inyectores. El inyector inyecta cuando la presión del combustible es mayor que la presión del muelle. Profe, ¿ya dónde está aquí el control electrónico diésel? No está. Estamos viendo el clásico. Pero no vamos a ver el de electrónica. Sí, pero es que primero tenemos que mostrar cómo trabajan de manera no electrónica. ¿Ya? Muy bien. Entonces el inyector inyecta cuando la presión del combustible es mayor que la presión del muelle. O sea, es mecánico. El combustible levanta la aguja de inyección hacia arriba y se produce la pulverización. En el émbolo se encuentra un manguito de control que se mueve hacia atrás, hacia adelante. La posición del manguito de control determina el caudal de combustible que se inyecta. ¿Cuál sería la bomba de alta presión? 1, 2, 3. La otra es la válvula de impulsión y la otra se llama inyector. El punto de la izquierda. Muy bien. Mire qué bonito. Ahí vemos muy parecido. Fíjense que es muy parecido nuevamente el sistema a como lo estudiamos en la bomba lineal o bomba unitaria. Válvula de impulsión en orden. Ahí tenemos una válvula que esta también es cuática, como trabaja. Ya la vamos a ir, ahora la vamos a estudiar. Y el inyector. Ahí tenemos el inyector internamente. Perfecto. Clic en el émbolo de la bomba en el punto en que la presión aumenta. ¿Les parece que haga clic cuando está en azul o en rojo? Rojo. Ahí está. Dijo rojo, ¿cierto? Muy bien. Ya, vemos entonces cómo esto sube y va finalmente a formar... Bueno, aquí nos está mostrando bien. Pero aquí vemos un poquito, en algún minuto se mostró aquí también rojito, pero después se ve mejor. Pregunta, ¿cuándo inyecta el inyector? Cuando la presión es menor que la fuerza del muelle. ¿Qué opina?
Falso. Me parece falso, ¿cierto? Cuando la aguja de inyección se mueve hacia arriba, Verdadero. cuando la presión es mayor que la fuerza del muelle, Verdadero. very good. Cuando la aguja de inyección se mueve hacia abajo, bueno, cuando el émbolo de la bomba está a punto de aumentar la presión. Verdadero. Cuando la aguja de inyección se mueve hacia abajo, cuando la fuerza del muelle es menor que la presión del combustible. Falso. Cuando el émbolo de la bomba está reduciendo la presión. Verdadero. Cuando la fuerza del muelle es mayor que la presión del combustible. Verdadero. Comprobamos. ¡Uy! ¿En cuál nos caímos? A ver, ¿cuál cambiamos? Cuando la aguja de inyección se mueve hacia abajo. Primera. Excelente, señor. Va a ser cuando el émbolo de la bomba esté reduciendo la presión, o sea, está hacia abajo o hacia la izquierda o en azul, cuando la fuerza del muelle es mayor que la presión del combustible. ¿Qué fuerza de estos muelles? Muy bien. Mueve el control deslizante hacia la derecha. ¿Qué sucede? Se inyecta menos combustible, el combustible se inyecta antes, se inyecta más combustible o el combustible se inyecta más tarde. Se inyecta más combustible. Se inyecta más combustible. Comprobemos. Excelente, señor. Y la válvula de impulsión. Aquí está esta valvulita que realmente yo cada vez, bueno, no ahora con otra conciencia me doy cuenta y admiro a la gente antigua cómo lograba todas estas cosas mecánicas, chiquillos. Es impresionante. La válvula, dice, de impulsión se encuentra entre la bomba de alta presión y el inyector. Su finalidad es mantener el conducto de alta presión a presión. O sea, es como una válvula check. Mira, repito la descripción. La válvula de impulsión se encuentra entre la bomba de alta presión y el inyector. Su finalidad es mantener el conducto de alta presión a presión. O sea que cuando esto se mueve hacia la derecha, ¿cierto? Presiona y el líquido viene con una fuerza o presión mayor que la del muelle, se comprime y pasa para el otro lado. ¡Pum! Pero cuando este viejo se mueve a la izquierda, baja la presión. Entonces lo que se busca es que el inyector, evidentemente, su aguja baje, no siga inyectando, pero quede una presión remanente aquí. Para que cuando este vuelva a subir, no tenga que partir de cero, sino que basta con un pelín de presión, ¡pum!, ya está inyectando. Clic en la ola y ahí está la válvula. ¿Sí? Ahí se está viendo los dos muelles. Cuando la bomba de alta presión aumenta la presión, dice, la válvula de impulsión se abre. Fíjate, la válvula de impulsión nos están mostrando este muelle grande. Cuando la bomba de alta presión aumenta la presión, la válvula de impulsión se abre. Cuando la presión en el conducto de alta presión vuelve a bajar, el pistón de la válvula de impulsión se cierra. Tendría que ser ese pistoncito, ¿no? La válvula niveladora de presión, o esta otra, se abre y la presión del combustible en el conducto de alta presión baja a 60 bar. ¿Se fijan? Entonces, como le decía, no puede ser una simple válvula check, porque tiene que tratar de
que el inyector también deje de inyectar. Entonces, va a mantener una presión controlada de 60 bar. Vamos a ver. Carcasa de la válvula de presión. Me imagino que esa, ¿no? Esa parte. Carcasa de la válvula de presión. Platillo. ¿Cuál será el platillo? ¿Será este o el que está a la derecha? Da lo mismo que no equivoquemos, pero acordémonos que por acá se nombran los componentes. ¿Sí? Válvula de impulsión se abre, cuando la presión del conducto de alta presión vuelve a bajar, el pistón de la válvula de impulsión se cierra, la válvula niveladora de presión se abre y la presión del combustible en el conducto de alta presión baja a 60 bar. ¿Cuál le colocamos platillo? ¿Este o este? ¿Izquierda o derecha? Ese mismo. Muy bien. Oh, me dice que es la válvula niveladora. A ver si fuera este el platillo. Oh, la juntamos. Ok, platillo, entonces, da lo mismo, chiquillos, los nombres, ¿eh? Da lo mismo. Nosotros no nos vamos a aprender esto de memoria para nada. Nosotros no vamos. Profe, se silenció. Aló. No veo nada. Aló, aló, ¿me escucha? Sí. Sí, Algo profe. pasó. Se desactivó el micrófono, pero ¿ven mi pantalla o no la ven? Sí se ve. Sí, profe. Ya. Por algún motivo, no sé, se desactivó, alguien no tengo idea. Volvamos entonces a lo que estábamos viendo. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Hasta el platillo tal vez o no? Sí. Ya. Entonces, pistón de la válvula de impulsión, pistón será ese. Muy bien. Válvula niveladora de presión será esta. Muy bien. Muelle de la válvula niveladora de presión será este. Muy bien. Y el portaválvula, excelente. Vamos ahora. Dice, utiliza el control deslizante para pasar por una inyección y evalúa las siguientes afirmaciones. Entonces, vamos a mover hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. En el punto 4 ya aquí vemos un color rojo. ¿Se fijan cómo está la presión? Está llegando hasta aquí. Toda esta zona, ¿cierto? Para poder lograr elevar el inyector. Perdón, para poder elevar la válvula de aguja, esta aguja que está aquí. Aumento. Hay una pequeña inyección. Movimiento acá. Ahí está. Y ya está retrocediendo este émbolo. Se está terminando la inyección. Casi no hay inyección. Se terminó. Pero este circuito ahora quedó con una presión de 60 bar en teoría. Veamos. Dice que la válvula niveladora de presión se abre cuando la bomba disminuye la presión. ¿Qué opinan? Falso. La válvula niveladora de presión se cierra cuando la presión en el conducto baja a 6 bar.
Falso. La válvula de impulsión se cierra cuando la bomba disminuye la presión. Verdadero. Y la válvula de impulsión se abre cuando la bomba aumenta la presión. Verdadero. Comprobamos, tenemos 3 correctas y solo una mala. ¿Cuál sería? Ahí la primera. Ok, muy bien. Entonces la válvula niveladora de presión se abre cuando la bomba disminuye la presión. La válvula de impulsión se cierra cuando la bomba disminuye la presión y la válvula de impulsión se abre cuando la bomba aumenta la presión. Ok. Utiliza el control deslizante para pasar por la fase de acumulación de presión. Vamos ahí, se está girando, ahí se mueve, aumento de presión, ok. Y si sigo, ¿qué pasa? No me deja, hasta ahí llega, ¿no? Entonces ahí se elevó la presión, listo. ¿Qué sucede en la válvula de impulsión? La de la derecha. Durante la fase de acumulación de presión. Veamos. Se comprimió el muelle, ¿se fijan? Si se comprime, se abrió, ¿cierto? Bien. Dice, el pistón de la válvula de impulsión se abre y el combustible puede fluir a través de la misma. La válvula niveladora de presión se abre y el combustible puede fluir a través de la misma. El muelle cierra la válvula niveladora de presión y el combustible puede fluir a través de la misma. El muelle cierra el pistón de la válvula de impulsión y el combustible puede fluir a través de la misma. ¿Cuál es tinca? Primera. Veamos. Eso es correcto. Utiliza el control deslizante para pasar por la fase de disminución de la presión. Muy bien. Ahí está. ¿Qué sucede en la válvula de impulsión durante la fase de disminución de la presión? Dice, el pistón de la válvula de impulsión se abre y el combustible puede fluir a través de la misma. El muelle cierra el pistón de la válvula de impulsión y el combustible puede fluir a través de la misma. La válvula niveladora de presión se abre y el combustible puede fluir a través de la misma. El muelle cierra la válvula niveladora de presión y el combustible puede fluir a través de la misma. ¿Qué opinan? La C. Muy bien, señor. Entonces la válvula niveladora de presión se abre y el combustible puede fluir a través de la misma. ¿Cuál es la finalidad de la válvula de impulsión? Mantener la presión de la bomba a unos 60 bar, cerrar el suministro al inyector en el momento correcto, cerrar el suministro a la bomba de alta presión en el momento correcto, mantener la presión en el conducto de alta presión a unos 60 bar. Mantener la presión del producto a 60. Excelente, señor. Así es. Muy bien. Very good. Profe, una consulta. Por supuesto. ¿Puede ir a la parte puede retroceder un poquito a la parte de los componentes para sacarle un pantallazo? Sí, cómo no. Ah, perdón, me equivoqué de tecla.
Pero de este mismo, ¿cierto? De este tema. Sí, de ese tema, del último. Ya, espérame. Donde los identificamos, ¿cierto? Sí, Este parece que era. ahí, ese. Ya, déjeme irlos pinchando para que no aparezca el nombre. Ahí tenemos ese, el platillo, era este o este. El muelle de válvula, pistón, válvula niveladora, el muelle y ahí está. Bueno, vale. Súper, súper, Vale. súper. Ya. Vámonos ahora rápidamente para que alcancemos de aquí a las 8. Veamos que son condiciones de funcionamiento. Condiciones de funcionamiento. Aquí nos enfocamos, ¿cierto?, en la bomba. Ahora vamos a ver cómo funciona esta bomba de acuerdo al régimen y de acuerdo a otras cosas, ¿no? Veamos, dice combustible. Identifiquemos, mire, tenemos pedal, ¿cierto? Esto no lo hemos visto, ¿no? Creo que sí lo vimos. ¿Quién se acuerda? Sí, parece que sí lo vimos. Sí lo vimos en la clase pasada. Veamos, combustible. ¿Sí? Vimos todo esto. ¿Bujía incandescente también? Eso no. Qué raro. Porque eso quiere decir que quedamos a la mitad. Y en el video no se veía que estuviéramos a la mitad. A ver. ¿Y para qué se usa el desfase? No sé qué está hablando. Equipos. No fue la semana pasada. Y la anterior. Pero fue debe haber sido de la inyección antes de calentar el auto, creo. ¿Antes de qué? Es el inyector el precalentador, algo así. No sé. Ya, esta cuestión no te permite, hay que descargarlos todos para poder ver la video. Ahí, la 4, la verdad que no deberíamos haberlo visto. ¿Dónde lo podemos haber visto? Si no habíamos visto diésel. Pero bueno, veámoslo bien. Si ustedes me dicen que probablemente lo vimos, revisemos para no repetir. Creo que lo vimos en la tercera clase. Ya, vamos a ver porque la pregunta es ¿por qué vimos diésel en la tercera clase? Eso es raro, yo creo que hay una confusión con el sistema O de sea, gasolina. quizás una confusión que porque creo que se muestra como el mismo, Yo como creo, la misma miren. animación, pero como en lo de la mariposa. Ajá, muy bien, exacto. Yo pienso que sí, pero no está mal que lo veamos, ¿ah? O sea, el que yo esté haciendo esto, créame que todo esto le conlleva al aprendizaje, porque usted ahora está pensando, ¿lo vimos o no lo vimos? Parece que sí, bueno, no, parece que no. Entonces yo estoy mostrando esto y usted ahora recién vimos esta imagen que nos hace recordar y pensar, oye, eso lo vimos también, claro, y no me acuerdo de nada, oh, qué triste. Ahí vimos el documento, pero estuvimos todo el rato con inyección gasolina. Les mostré dónde descargar no sé qué cosa ahí, estuvimos viendo el simulador, no sé por qué motivo, vimos el inyector, o sea, todo lo que es gasolina fue lo que estuvimos trabajando y viendo, ¿la fijas? Ahora la pregunta es, ¿se acuerda de todo esto? Si no se acuerda, tiene que buscar un mecanismo para recordar, tiene que, no sé, sacar pantallazo, imprimir, hacer algo, porque lo contrario, viejo amigo mío, de verdad no aprende. Veamos este otro, la tercera clase, como dice su compañero. Vamos a ver si aquí hay algo. Pero insisto que es muy difícil que hayamos visto bomba rotativa. Tiki, 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 Veamos aquí. Tan. Sistema multipunto, inyección de multipunto. ¿Se fija?
MET7, lo buscamos en internet, sistema de inyección multipunto. Aquí estamos trabajando otra vez con el acelerador, la unidad de control, ¿cierto? Aquí cómo trabaja, qué ocurre cuando yo acelero, sin piola. Recuerdo haber explicado toda esa parte. Aquí les explicaba, ¿cierto? Los que tienen piola, por ejemplo, usan esa válvula para mantener el ralentí controlado por la ECU, que es la IAC. Luego muestra el sistema de encendido, DIS, y el sistema de bobina independiente. Aquí tenemos nuevamente el sistema de inyección, gasolina, todo el rato, los componentes, el banco de prueba de inyectores. Este tiene que ver con la resistencia. Alguien parece que hizo esa consulta, no me acuerdo bien, de la resistencia que se usa como sensor del nivel de combustible. Y si se da cuenta, no hay nada. ¿Sí? Tercera, cuarta y quinta, no hay nada. ¿Ok? ¿Qué quiere decir déjà vu? Es un déjà vu, profe. La confusión ahí con la de gasolina. Probablemente. Pero no hay problema. Ahora, claro, aquellos que están por segunda vez, capaz que digan, profe, si lo vimos. Claro, pero semestre pasado. Muy bien. Veamos cómo trabaja entonces nuestra bombita distribuidora. Veamos cómo logra, en este caso, ¿cierto? Variar el caudal o el porcentaje. Aquí tenemos el porcentaje. Tenemos nuevamente nuestro pedacelerador con un sensor. Puede ser potenciómetro, los antiguos. Hoy día se usan de efecto Hall y siempre son dobles. Sensor de pedal de acelerador, ya sea para gasolina o diésel, da lo mismo. Y tenemos la llegada a la unidad de control. Y por otro lado, la unidad de control también estaría viendo el régimen del motor. Entonces, para él es importante el régimen, conocer el régimen actual y conocer la posición del pedal para, de acuerdo a eso, modificar la cantidad de combustible que inyecta. Porque ya sabemos que en diésel no hay control del aire que entra. El aire entra libre. Lo que nosotros modificamos va a ser la cantidad de combustible que le vamos a agregar. Por lo tanto, la unidad de control necesita, en este minuto, para esta explicación, el pedacelerador y el sensor del régimen. Pero van a haber otros sensores que también son esenciales, pero aquí en esta parte no lo muestran porque no es relevante para esta explicación. Dice plena carga. Aquí estamos por 1000, o sea, está en ralentí. Si se pisa a fondo el acelerador, debe inyectarse la cantidad máxima de combustible, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se inyecta a fondo es porque queremos aceleración, queremos potencia. ¿Ah? El caudal de inyección máximo permitido depende de la masa de aire aspirado. ¿Cómo la unidad de control puede saber la masa de aire aspirado? ¿A través de qué sensor? MAF. Muy bien, a través del caudalímetro o flujómetro, ¿cierto? Conocido como MAF, ya sea de hilo caliente o película caliente. Muy bien. Si hay muy poco aire y demasiado combustible en el cilindro, el motor produce hollín. Repito, si hay muy poco aire y demasiado combustible en el cilindro, el motor produce hollín, humo negro de los gases de escape. Estos gases de escape son muy nocivos y se deben evitar. El caudalímetro mide la masa de aire aspirado y envía esta información a la unidad de control. Esto determina el caudal máximo de inyección. O sea, mediante el caudalímetro se determina cuánto es lo máximo que podría inyectar para evitar el humo. Entonces, si vemos un vehículo que aceleró y salió y puta, dejó la humadera negra, te dice, hey, vete el caudalímetro, por loco. Claramente está malo. O es una razón que puede ser la causa para tener ese humo negro. El motor está en ralentí actualmente. Pisa rápidamente el acelerador a fondo. ¿Qué sucede? Voy a pisar, pero usted observe este número, el porcentaje y la RPM. Trate de ir mirando a ambos para que vea qué sucede. Mira, antes veamos cuáles son las opciones. Dice, ¿qué sucede? El caudal de inyección aumenta, este número,
a medida que aumenta el régimen del motor. O puede que el caudal de inyección llega al 100%. O el avance de inyección se adelanta en la medida de lo posible. ¿Y dónde se ve el avance aquí? Raro, ¿ah? O entra más aire en el cilindro. Entonces voy a acelerar al fondo. 1, 2, 3. ¿Cuál de las 4 le hago clic? El caudal llega al 100. Excelente, señor. Ahora le vamos a colocar el caudalímetro para evitar que humee. Clic en el caudalímetro. Ahora se puede ver el caudalímetro de masa de aire en el circuito. Vuelve a pisar el acelerador a fondo rápidamente. ¿Qué observas? 1, 2, 3. ¿Cuál seleccionamos? La última, profe, el caudal de inyecciones supera el 90%. Excelente, ¿se fija? Y de esa manera no vamos a tener humo negro en el escape. Gracias al caudalímetro. Ahora, profe, ¿y si yo le pongo un turbo y le meto más aire? Bueno, ahí la unidad de control podría aumentar el combustible. Inducción directa. ¿Cuánto? Inducción. ¿Qué cosa dice? ¿Cuánto? Yo le puse el aire directo, profe. El aire directo, ¿a qué se refiere? La inducción. Se la cambié, le puse un filtro cónico. ¿A qué motor? A ¿Diésel? No, a un bencinero. Pero estamos nosotros en motor diésel, que son completamente distintos. Acuérdese que el bencinero trabaja por chispa. Este hijo trabaja por compresión. ¿Se entiende? Entonces aquí, si yo hablo de un compresor, es para aumentar la cantidad de aire. Si este viejo inyecta hasta el 90%, es porque si supera el 90%, vamos a tener humo. Y eso no lo puede permitir la unidad de control. Estaríamos fuera de las relaciones estequiométricas, de la mezcla ideal. Entonces yo, si le pongo un turbo, lo que hago es meter más aire a la fuerza. Eso quiere decir que ahí la unidad de control podría sobrepasar el 90%, aumentar la inyección. ¿Se entiende? Pero aquí estamos hablando de un motor que está solamente por aspiración nomás, normal. Bien. ¿Qué observas ahora? Dice. En cuanto el caudalímetro de masa de aire está en el circuito, el caudal máximo de inyección es menor. O en cuanto el caudalímetro de masa de aire está en el circuito, el caudal máximo de inyección es mayor. Menor, ¿cierto? Porque de 100 bajó a 90%. Muy bien. ¿Y cuál es la función del caudalímetro de masa de aire, entonces? Calcular el caudal de inyección correcto para cualquier cantidad de aire, evitar que el motor produzca hollín, o medir la presión de aire después del turbocompresor. Evitar que el motor produzca hollín. Muy bien. Ahora, que quiero dejar muy claro esto. No es la función del caudalímetro. La unidad de control evita que el motor produzca hollín utilizando a este sensor para determinar cuánto combustible inyectar. Los sensores no son capaces de hacer nada, un sensor no evita nada. El que lo evita es la unidad de control. Esta es una forma de expresión nomás, de explicar. Pero usted como buen profesional tiene que tener súper claro, así ser súper cuadrado cuando sea necesario, demostrar, no sé, cuando usted le explique a alguien, tener una charla, tener una conversación con otros mecánicos, en un curso, lo que sea, que tiene que ser lo más profesional posible. Y gracias a que existe el caudalímetro, la unidad de control no llega al 100%. ¿Se fijan? La unidad de control es quien decide. Este es el cerebro. Pero él tampoco puede hacer nada si no tiene sus sensores. Perfecto. Y ahora veamos cómo logramos mejorar, ¿cierto?, el arranque, ya que no hay bujía. Sabemos que tenemos que lograr que el aire que se comprime tome una temperatura tal
que cuando se inyecta el combustible, este arda espontáneamente. Veamos lo que es el precalentamiento y el arranque. Y aquí nos ponen un tema, la temperatura del motor. Sensor de temperatura, ST, termistor. Ahí está. Entonces, esta temperatura le llega a la unidad de control como un cambio de tensión o voltaje. La unidad de control ve su software, que aquí nos muestran como una tabla en grados Celsius, y luego acá al lado una T de tiempo será. Acá arriba vemos el símbolo típico, el típica lamparita que está en el tablero, con el tiempo que va a estar encendida. Y luego la chapa cuando doy contacto y arranque. Comúnmente yo debo dar contacto, se enciende esta lamparita y la bujía incandescente se energiza mediante este relé. Bien, veamos. Cuando se enciende el encendido y se ilumina el testigo de precalentamiento, una bujía incandescente se calienta en cada cilindro. Esto calienta el aire en el cilindro, de modo que el combustible diésel se inflama más fácilmente y mejor. El sensor de temperatura del motor transmite la temperatura a la unidad de control, que a su vez determina el tiempo de precalentamiento. Se activa un relé, ¡pum!, que conmuta una alta intensidad de corriente a las bujías incandescentes. Una vez arrancado el motor, el caudal de inyección es máximo hasta que el motor alcanza un régimen de 600 revoluciones por minuto, más bajito que un motor gasolina. Pregunta, ¿por qué un motor diésel necesita precalentamiento? ¿Para calentar el combustible? ¿Para calentar el aire en el conducto de admisión? ¿Será para calentar el aire en el cilindro o para calentar el agua de refrigeración? Para calentar el aire en el cilindro. Esto permite que el combustible se inflame fácilmente y mejor. Muy bien. Ahora vamos a ajustar a menos 20 grados Celsius. Comprobar. Ok. Enciende el encendido. ¿Cuánto tiempo tarda el precalentamiento del motor? Ustedes cuentan. Ay, perdón. ¿Cuánto tiempo fue? 5. Segundo. ¿Cuánto? 5. 5. Muy bien. Ahora, de menos 20 nos vamos a ir a 20 grados. O sea, va a estar más caliente. Debería ser menos tiempo, ¿no? Entonces vamos a colocar contacto. ¡Pup! ¿Cuánto fue ahora? 2. Exacto. Muy bien. Entonces el tiempo de calentamiento va a depender ¿de qué? De la temperatura del motor. ¿Por qué dice hay un relé entre la unidad de control del motor y la bujía incandescente? Bueno, para poder conmutar la alta tensión a la bujía incandescentes. No, en realidad es una medida de seguridad. O en realidad el relé para que cada bujía incandescente se pueda conectar individualmente. O la verdad que es para suministrar una alta intensidad de corriente a las bujías incandescentes. La última. Muy bien, señor. Recordemos que el relé es un interruptor electromagnético. Y la ventaja del relé, que tiene muchísimos años el relé, y aún se mantiene porque es muy práctico, mecánicamente e internamente tiene unas laminitas, ¿cierto?, que son los contactos eléctricos. Y estas se mueven gracias a una bobina, ¿se acuerdan? Entonces fluye una corriente pequeña, crea un cabo magnético y esa bobina trae estas laminitas y estas laminitas se juntan o se abren, depende del modelo, de si es normalmente cerrado o normalmente abierto. Y podemos abrir o cerrar un circuito por el cual circula una alta intensidad de corriente, varios amperes. Por eso que se usa un relé y no un transistor, por ejemplo. Profe, ¿por qué no puede ser la primera? Para poder conmutar la alta tensión. ¿Tenemos alta tensión acá? No. Exacto. Acuérdense que aquí Lectud es una plataforma de enseñanza, aprendizaje, y una de las, en pedagogía te enseñan a ti, cuando uno forma una pregunta, tiene que poner alternativas que sean algunas que casi creas tú que es esa. Por ejemplo, cuando hablamos de bujías, el cerebro, nuestro cerebro,
que ha estudiado mucho más gasolina, te va a decir bujía alta tensión y te va a decir esto te produce una sensación, ¿ah? Una sensación como que es así. Y no lees o no le da mucha incidencia a la palabra incandescente, solo agarra este pedazo. Entonces uno dice, oye, pero la primera también me tinca, pero leámosla otra vez con calma para poder conmutar la alta tensión a las bujías incandescentes. Ah, ya, es una casa bobo. Chivo. Porque hasta aquí, si borráis incandescente, claro, puede ser, pero en un motor de gasolina. Entonces la primera sería como, y después que uno la explica, dice, profe, tiene razón, me fui en la bola. O que lo leí muy rápido, ¿se fija? Por eso que la primera no puede ser. Pero es muy buena como engaño. Acá tiene que ver la intensidad, los amperes, porque todos esto trabaja con 12 volt. 12 volt, 12 volt, todo con 12 volt, excepto el sensor. Ya, ¿cuál dijimos? La última. Ya, ahí está. Entonces la unidad de control del motor no puede suministrar esta intensidad de corriente y solo enciende y apaga el relé. Muy bien. Dice, arranca el motor. ¿Cuál es el caudal de inyección en el momento de la ignición? Veamos. ¿Cuál es el caudal de inyección en el momento de la ignición? ¿22%? 22, dice usted. Incorrecto. ¿Quién me da otro número? 100. Veamos. Excelente. Ignición en encendido, cuando arranca el motor. Entonces, repitámoslo. A ver, 7, 6. Vamos a darlo, mire. Está en 0. Vamos a dar contacto, arranque. Ahí está, ¿ves? Si le pongo el caudalímetro, probablemente debe llegar a 90, según esta plataforma. ¿Cuándo vuelve el caudal de inyección a 20? En cuanto se enciende el motor de arranque, en cuanto se apaga el motor de arranque, en cuanto el régimen del motor supera las 1000 RPM, en cuanto el régimen del motor supera las 600 RPM. Entonces, observen aquí este número y observen las RPM. Doy contacto y ahora arranque. En cuanto el régimen del motor supera las 600 RPM. Y las 600, si usted recuerda, el ralentí era de 650. Eso quiere decir que la inyección es rica, o una mezcla rica, al 100%, mientras el motor alcance el régimen mínimo, que es el ralentí. Una vez que lo alcanza, ¡pum!, ahí reduce la inyección. Y no siempre va a llegar al mínimo, ¿se fijan? Porque si el motor está frío, el régimen va a ser más alto. Porque la función, una de las directrices de la computadora en el software es calienta el motor lo antes posible. Que el motor alcance la temperatura de trabajo lo antes posible. Muy bien. Veamos aquí ahora el avance de la inyección. Recordemos que el avance es cuando tenemos que considerar el recorrido del pistón desde el punto muerto superior, punto de arriba, a abajo, punto muerto inferior, PMI. ¿Sí? Entonces, vamos a tener nosotros siempre avances, tanto para gasolina, para diésel, vamos a tener avances. En el caso de la gasolina, nosotros veíamos el avance del encendido. Ciertos grados, ¿cierto? Y los grados tienen que ver con el giro del cigüeñal, 360 grados. Veamos, dice que la bomba no solo regula el caudal de inyección, también el momento en que se inyecta el combustible. Este control ajusta el avance de inyección a un momento específico antes del punto muerto superior, dependiendo de las condiciones de funcionamiento. Cuando cambia el caudal de inyección y o la temperatura del motor, cuando cambia el caudal y o la temperatura, se ajusta el avance de inyección. La unidad de control determina la preinyección necesaria y activa el control de avance de inyección. Muy bien, pregunta según lo leído. ¿Dónde está el control de avance de inyección? ¿En el conducto de combustible, en la bomba o en el inyector?
Bomba, pa. Correcto, la bomba contiene un mecanismo de ajuste que se activa por la unidad de control. ¿Cuál es la función del control de avance de inyección? ¿Será inyectar el combustible en el momento correcto en todas las condiciones de funcionamiento? ¿Inyectar el combustible en el momento correcto según el caudal de inyección requerido? ¿Inyectar el combustible en el momento correcto según la temperatura del motor? ¿Inyectar el combustible en el momento correcto según el régimen del motor? ¿Cuál? La C. Incorrecto, dice. Sería inyectar el combustible en el momento correcto según el régimen del motor, debido a las revoluciones por minuto que da el motor. ¿Cuál escojo? ¿La primera, la segunda o la cuarta? La cuarta, según el régimen. Me dice que también es incorrecto. Primera. Primera. Correcto, dice. Para cada temperatura del motor, cada caudal de inyección y régimen del motor. Inyectar el combustible en el momento correcto en todas las condiciones de funcionamiento. Entonces, esta, en la primera, agarra todas las que están abajo, ¿sí? Por régimen, por temperatura, por caudal. Muy bien. Queda poquito. Ahora vamos a aumentar el caudal de inyección. ¿El avance de inyección se adelanta o se retrasa? Veamos aquí este numerito, lo que está pasando aquí. Vamos a aumentar el caudal. Aumentamos caudal y este número pasó de 0,5 a 1 milisegundo. Y luego, si bajo el caudal, entonces, ahora aumentó el caudal de inyección. ¿El avance de inyección se adelantó o se retrasó? ¿El momento de inicio de la inyección se adelantó o se retrasó? Se adelanta. Muy bien. Excelente, señor. Vamos a bajar la temperatura del motor. ¿El avance de inyección se adelanta o se retrasa en la reacción al punto muerto superior? ¿Qué opinan? ¿Se adelanta o se retrasa cuando yo baje la temperatura? ¿Ninguno quiere apostar? Ya, bajemos la temperatura. Baja la temperatura. ¿Y se adelantó o se atrasó? Muy bien, se adelantó. Excelente, señor. Súper. Ahí terminamos entonces con condiciones de funcionamiento EDC. Bien. Y después con el funcionamiento. Y ya después viene el regulación de caudal de inyección. Tenemos varios todavía que revisar con respecto al EDC. Fantástico. Estamos acá, ¿cierto? Profesor, ¿qué significa EDC? EDC. E, Electronic, D, Diesel, C, Control. Ok. Vea que ahí dice con EDC. Pero parece que en el programa no aparece eso. Pero sí lo había dicho, ¿ah? No, de todas maneras, el control electrónico Diesel. Y si yo busco eso y le coloco ahí EDC, significado, a ver qué me dicen. Electric Daisy Carnival. Es un festival de música electrónica. No, aquí no estamos estudiando nosotros música electrónica. Así que no es, no, eso no tiene nada que ver con nosotros. EDC es mecánica, a ver. Mecánica. Las siglas EDC hacen referencia a un sistema de control de la inyección de combustible en motor diésel. En inglés, Electronic Diesel Control. Súper. Ahí está entonces recontra confirmado. Very good. ¿Cómo estamos? Andrés, Cristóbal, Daniel, Enzo, Exxon, Jaime, Andrés, Jaime Esteban, Carla Esther, Matías Esteban, Mauro Ariel. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, profe. Todo bien, profe. Súper. Termino de grabar entonces. Ya son las 20 horas. Detenemos la grabación